Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición en vivo y en directo de Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, es un gusto estar nuevamente con ustedes para que en este programa reflexionemos una vez más sobre aquellos temas que son importantes para comprender y vivir mejor nuestra fe. Quiero mencionar un nombre que nosotros los católicos hemos escuchado recientemente y no deberíamos olvidar: Shahbaz Bhatti. Shahbaz Bhatti, el ministro católico pakistaní, el único del gabinete en Pakistán, donde la gran mayoría son musulmanes, recientemente asesinado por un grupo de extremistas islámicos por el solo hecho de ser católico, es decir, una persona que ha firmado con su muerte su compromiso de ser un buen cristiano. A pesar de haber sido reiteradamente amenazado, el ministro Shahbaz Bhatti estaba conduciendo solo su vehículo camino a su oficina. Y la razón por la cual no había aceptado una escolta significativa es porque él sabía que tarde o temprano iba a tener que pagar con su sangre el precio de llamarse discípulo de Jesucristo. Y en consecuencia, sabía que aquellos que utilizan como excusa el nombre de Dios para asesinar y eliminar a todos aquellos que piensan distinto, iban a estar dispuestos a matar a quien sea. Y entonces Bhatti pensó, ¿para qué poner en riesgo la vida de otras personas si es que finalmente yo voy a ser eliminado por mi condición de cristiano? Poco a poco, pues, nosotros estamos viendo que en la vida cristiana la radicalidad de la entrega no es algo que corresponde al pasado, cuando los cristianos vivíamos recién en la época de las primeras persecuciones, de las persecuciones de Nerón, de Diocleciano, etc. O de las persecuciones que se produjeron en la España republicana y comunista, o en el México masónico en la época de los cristeros. La persecución de los cristianos sigue siendo una realidad hoy en día, y Shahbaz Bhatti es el nombre de alguien que nosotros tenemos que mantener presente. Presente no solamente porque, sin anticiparme al juicio de la Iglesia, es un testigo de nuestra fe, sino presente porque tenemos que comprender que el llamado a la entrega radical es un llamado que compartimos todos los cristianos. Y allí donde los cristianos no somos perseguidos físicamente, somos probablemente perseguidos culturalmente, políticamente, sociológicamente, perseguidos por las modas, perseguidos por las formas de ser y de actuar, perseguidos por un secularismo que ve en la vida cristiana algo repugnante, anticuado o irrelevante. Y en consecuencia, por el compromiso de nuestro bautismo, somos también nosotros llamados a ser Shahbaz Bhatti. Probablemente no se nos va a pedir que tengamos que firmar con nuestra sangre nuestra lucha contra el pecado, como dice la carta a los Hebreos. Pero sí es posible que nosotros tengamos que dar muestras de una generosidad que hable de nuestra radicalidad. Porque como nos explicaba el Concilio Vaticano II, por razón de nuestro bautismo, hermanas y hermanos, todos nosotros estamos llamados a vivir una vida de perfecta coherencia y de radicalidad, de entrega hasta el último. Y una de esas formas de entrega radical, no la única, porque todos estamos llamados, como digo, a la santidad, pero una de esas formas privilegiadas, importantes, que necesitamos refrescar en nuestra conciencia cristiana es la de la vida consagrada, y específicamente el de la vida consagrada femenina. Y por eso, para poder hablar después del corte de la importancia de la vida consagrada, de su papel en la Iglesia y del llamado que Dios sigue haciendo a hombres y mujeres, en este caso especialmente a mujeres, para seguirla plenamente por el camino de la plena disponibilidad, vamos a estar acá cara a cara con la Madre Adela. Volvemos pues después del corte cara a cara con la Madre Adela. No se vaya.
Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con Cara a Cara, y ahora Cara a Cara con la Madre Adela. Madre, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro, gracias por invitarme y por el don de estar contigo y con todos los televidentes. Madre, yo había hecho una introducción hablando sobre cómo todos nosotros estamos llamados a vivir el misterio de la plena disponibilidad de seguir al Señor donde quiera que nos llame en las distintas vocaciones. Estábamos hablando de Shabazz Bati, este hombre que entregó su propia vida, pero toda persona que vive la vida cristiana a plenitud entrega también su propia vida. Y hay una forma específica sobre la que me gustaría hablar, que es la vida consagrada femenina. Pero antes de hablar de los tópicos generales, me gustaría que la gente la conociera un poquito. ¿Cómo es que usted llegó a este punto de su vida como religiosa, como fundadora y superiora de una comunidad? Gracias, Alejandro. Primero que nada, quisiera rápidamente darte gracias por esas palabras de introducción en donde nos recordaste a todos, en cualquier ocasión que estemos, que el verdadero amor toma la forma de la cruz, ¿verdad? Y que precisamente probamos la autenticidad y la altura del amor en los momentos de cruz. ¿Quién soy? Pues soy Madre Adela Galindo, fundadora de la Sierva de los Corazones Traspasados de Jesús y María, un instituto religioso en la Arquidiócesis de Miami, aunque no solamente estamos en la Arquidiócesis de Miami, también estamos en la Diócesis de Peoria. Y pues ¿quién soy? Soy una mujer, igual que todas las mujeres, llamadas por el Señor para dar un sí al amor y un amor pleno en la vida consagrada, que es la vida de responsabilidad, del amor esponsal hacia Cristo y de la maternidad, que en mi caso particular tomó la forma fundacional, o sea, del Señor querer dar a luz a un instituto religioso y a un carisma y a una familia en el seno de la Iglesia y para el bien de nuestra Madre, la Iglesia. Y para ponerlo en palabras un poco rudas, Madre, me va a permitir, yo fuera de cámara soy más bueno que el pan. Ojalá que la creyeran esa, pero ojalá se la crean. Pero acá le pregunto, como muchos se preguntan, ¿de qué sirve la mujer consagrada? ¿De qué sirve la esposa? ¿De qué sirve la madre? O sea, yo creo que son preguntas necesarias y preguntas fundamentales, y agradezco que las preguntas y no te miro como malo, te miro como representante de la angustia o de la incertidumbre de muchos corazones humanos, así que te agradezco que me las preguntas. ¿De qué sirvo? Pues simplemente quisiera removerme de la palabra servir, ¿verdad? ¿De qué sirvo? Porque no soy un instrumento, no soy un aparato, soy persona, simplemente por existir ya estoy llamada a la plenitud del amor y a hacer algo y un bien a los demás, y ese bien no tiene valor, no tiene precio, ni lo podemos medir, ni poner en contabilidad, ni en todos estos programas, ¿verdad?, para llevar toda una contabilidad detallada. ¿Para qué sirve la vida consagrada? Yo creo que quitando la palabra servir, ¿cuál es la misión de la vida consagrada? La vida consagrada de la Iglesia, como nos decía Juan Pablo II en su exhortación apostólica, vida consagrada, vita consacrata, primero que nada hay que verla como don. La vida consagrada es un don del Padre a la Iglesia para el Hijo por el poder del Espíritu Santo. O sea, qué hermoso ver que la vida consagrada tiene una misión específica, ser don. Como toda vocación tiene la misión de ser don, porque toda persona que es la recipiente de la vocación y la que acepta la vocación es un don. O sea que toda vocación humana que se dé a un corazón humano es ya un don. Pero la vida consagrada en la Iglesia y la vida consagrada femenina, que es la que yo puedo representar y la que el Señor me ha llamado no solamente a abrazar, pero también a concebir en el seno de la Iglesia, es un don por las características de virginidad y maternidad, de el amor esponsal y el amor materno, y sabemos que el materno fluye del esponsal, ¿verdad? Son dos características, son dos dones, son dos potencialidades del genio femenino, que en la vida religiosa femenina representa, simboliza, es como un ícono de la esencia, de la identidad de la Iglesia.
Cuando a mí me dicen cuál es la relación suya con la iglesia, generalmente me la quieren preguntar como cuál es la relación que usted tiene con los obispos, ¿verdad? La relación mía con la iglesia, como de toda religiosa, es ante todo ser imagen de la identidad, de la esencia, de la vocación de la iglesia, que es virgen y que es madre, que es esposa, y por ser esposa de Cristo es madre. Así que, ¿por qué es el don de la vida religiosa? Bueno, quien mire y contempla a una religiosa, a pesar de nuestro pecado y de nuestra fragilidad, debe descubrir el rostro de la iglesia, esposa y madre. Yo no tengo ninguna duda, como consagrado, tendría que estar mal de la cabeza, que hay un valor intrínseco en la vida consagrada para los que tenemos el don del llamado. Pero una sociedad, y usted ha hecho una mención ya interesante así de pasada, me gustaría entrar más de lleno sobre el asunto, en una sociedad bastante utilitaria, el término de para qué sirven las cosas se basan precisamente en una visión un poco mecanicista, ¿no? ¿Dónde encaja esto en la sociedad que la haga funcionar, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿qué le aporta? Primero, cómo depurar esta visión, digamos, instrumentalizada de los seres humanos dentro de la sociedad, y luego, ¿qué le aporta la vida consagrada femenina al mundo? No solo a la iglesia, sino al mundo. Bueno, yo creo que para eso podríamos recorrer historia, ¿verdad? Pero yo puedo recorrer historia, hacer memoria. Si hacemos memoria, como decía Juan Pablo, pues fortalecemos nuestra identidad. Hacer memoria de todo lo que la vida religiosa ha comunicado, ha donado para el bien de la iglesia y el bien de la sociedad. Pues vamos a encontrar a las religiosas en los hospitales. Pregúnteme un enfermo qué valor tiene la vida religiosa. Pregúntenselo a los enfermos y van a ver qué ese enfermo puede decir acerca del bien que esa presencia religiosa, y no solamente como presencia orante o presencia materna en el cuidado, pero también en la presencia dinámica, administrativa, creadora, creativa del género femenino en la vida religiosa. Díganme en los colegios, los estudiantes, los universitarios, díganos tantos hombres y mujeres que han recibido directamente el beneficio del don y de la misión de la vida religiosa. Puedo hablarte de nuestro caso. En una comunidad naciente, somos jóvenes a la luz de la historia, aunque ya no nos sentimos tan jóvenes corporalmente, ¿verdad? Pero solamente ver el impacto espiritual, el impacto humano, el impacto que la vida religiosa da, colabora al bien de la sociedad. Pero ¿quién es la sociedad? Si la sociedad no es el conjunto de las personas humanas. Yo creo que para entender qué servicio, qué beneficio, qué fruto da la vida religiosa en la sociedad, pregúntenselo a los hombres y mujeres que han sido los beneficiados por la donación no pasiva, sino la donación total, fecunda, de la mujer religiosa que pone toda su potencialidad femenina al servicio de la humanidad. Yo creo que ahí ese argumento no lo esperaba, madre, y le explico por qué, porque normalmente justamente uno trata de hacer una explicación de cómo no hay que valorar estas cosas desde el punto de vista utilitario, pero incluso desde el punto de vista pragmático hay que ver la realidad, ¿no? En la Francia de Robespierre, la ultra Francia anticlerical durante la Revolución Francesa, cuando expulsan a toda la vida consagrada, y los robespierrianos explican, oye, ¿por qué hay tanto loquito, mendigo, viuda en la calle? Si París debería ser, pues, la ciudad de la iluminación. Es que has votado a todas las religiosas que tenían a esta gente cuidándola, y ahora está en la calle, ¿no? Exacto, tú quitas la vida religiosa, y por eso tenemos que localizar que muchos de los ataques, definitivamente todos provienen del enemigo, ¿verdad? Que quiere quitar la presencia religiosa y el don de la vida religiosa que pertenece, dijo Juan Pablo II, a la santidad de la iglesia. Quita a la mujer, quita a la madre, quita el corazón femenino de cualquier institución
Y tú verás que funciona por un tiempo, pero hay algo que se empieza a deshumanizar. Parte del genio femenino es precisamente la primacía del amor, la primacía de la persona humana. Eso no quiere decir que el genio masculino, que casi no hablamos del genio masculino, no tenga hay mucho genio, pues. Creo que está un poco escondido. Tenemos que mirar a San José para que se entienda la plenitud. Ahí ya me agarró San José, mi santo patrono. Ay, yo amo a San José porque es una especial revelación del genio masculino al servicio de la persona, de la dignidad de la madre y del niño. O sea, es que hay que entrar en San José para que el hombre descubra quién es, su verdadera identidad. Totalmente de acuerdo. Y su verdadera dignidad. Ya me dio idea para un programita. Voy a invitar a algún experto en San José para que le enseñe a los hombres cómo ser hombres. San José es uno de mis amores y acabo de estar en un seminario en San Paul, Minneapolis, hablándole a todos los seminaristas y formadores sobre la importancia de San José en la formación sacerdotal. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Pero sigamos con el tema de la... Quita el corazón femenino, y el corazón femenino siendo verdaderamente quien es. La mujer tiene que conocerse, conocer la verdad sobre sí misma, la verdad de su vida como un don y la verdad sobre lo que es ser donarse con toda su potencialidad. La mujer en el hogar es la que tiene la mirada del amor, de la primacía del amor y la primacía de la persona, que quiere decir la primacía de la necesidad y la elevación de la persona. Entonces, si quitaron a la vida religiosa de París, pues ibas a tener muchos huérfanos. Dejabas a la sociedad o dejas a la familia sin el rostro y la misión materna en la iglesia. En Alemania, madre, usted también tal vez conozca esto, a pesar de la reducción de la vida consagrada en general y de la consagrada femenina en particular, simplemente porque no hay hijos, no hay jóvenes, en consecuencia no hay estadísticas, simplemente no da como, a ver, no hay mamás tampoco, ¿no? Porque no hay vocaciones porque no hay quien las reciba. Efectivamente, pero aún así las congregaciones que se dedican a los hospitales, incluso con religiosas ya bastante mayores, tienen una lista de espera de ancianos que quieren ir a estos lugares que es enorme. Y la razón es que el avance de la eutanasia es tal, y la manera como fuerzan a los ancianitos a que prácticamente escojan por morir, es tal que los ancianos, sin importar la denominación, pueden ser no creyentes, etcétera, no se sienten protegidos médicamente si no es en un hospital católico. Porque la religiosa tiene una particular misión con el que sufre, porque toda mujer la tiene. Estamos hablando de una mujer que no ha perdido la claridad de su identidad y que vive de acuerdo a su identidad. Puede ir caminando en una calle y hay una persona llorando, esa mujer muy difícilmente puede pasar indiferente ante el sufrimiento humano. Lógicamente, no quiere decir que es un don exclusivo de la mujer, pero hay direcciones particulares, inclinaciones particulares del genio femenino. El cuidado del sufrimiento, el cuidado de la atención. Lo vemos en Caná, ¿verdad? La Virgen es la que se preocupa que falte el vino, ni la pareja se había dado cuenta, pero ella sí. Pues la vida religiosa participa de una manera singular en todas las dimensiones del corazón de la Santísima Virgen. Podríamos decir, y esto es una definición mía, Alejandro, que la vida religiosa femenina continúa en la historia, la identidad y la misión de la Santísima Virgen en la Iglesia. Entonces, pero no solamente es con el sufrimiento, la mujer y el don femenino de la vida religiosa tiene una particular característica en la formación de la persona humana. Por eso decía, pregúntenme, porque siempre generalmente oímos malas historias de las monjitas, ¿verdad? Me pegaba en el colegio. Me pegaba en el colegio, no me dejaba comer dulce, ¿verdad? Lo igual que se dice de los padres, especialmente los adolescentes, ¿verdad? Pues
en un colegio, en una institución, también la religiosa, no solamente somos el rostro de la caridad, pero somos el rostro de la educación, de la formación. Así que vamos a recibir las mismas quejas que recibe cualquier mamá en cualquier casa. Sobre este asunto justamente de la maternidad y vida, me encantaría entrar a dialogar un poco más sobre cómo se expresa y cómo descubrió usted efectivamente que ahí se vivía este tema. Así que tan pronto volvamos de la pausa, me gustaría la maternidad en la vida consagrada. No se vayan, ya volvemos cara a cara con la Madre Adela. La vida consagrada femenina en el mundo y en la iglesia. Este es su programa Cara a Cara y estamos con la Madre Adela para seguir hablando de esto. Usted, me parece que al final del anterior segmento se equivocó, Madre, porque estábamos hablando de la vida consagrada y usted habló de maternidad. La mamá pues es una cosa y la vida consagrada es otra, ¿no? Por lo menos eso es lo que piensa la gente. Desafortunadamente no se entiende cuál es la esencia de la vida consagrada, porque podría una mujer dejar de ser esposa y ser madre. O sea, es nuestra identidad, está grabado en las genes de nuestra naturaleza femenina, es la esponsalidad y la maternidad. Y la vida consagrada, y fue preciosamente explicada por Juan Pablo II en esta carta apostólica de la vida consagrada, es su dimensión esponsal, que es la total donación a su esposo, que es Cristo, y la dimensión de la fecundidad. Todo amor es fecundo. Si la religiosa está llamada a dejarlo todo para seguir a su esposo y donarse, una palabra tan bella y tan necesaria. Estamos llamados a donarse, a donarnos, a hacer don y dar la plenitud de mi don, no quitarlo el 26 de diciembre, no regalar en Navidad el 25 efectivamente. Lo vuelvo a empaquetar para volverlo a regalar la próxima. Nadie quisiéramos que nos quiten el regalo el 26 de diciembre, o sea, se dona, se entrega, se da en totalidad incondicional, o sea, son dimensiones del amor esponsal. Pero todo amor, y todo amor que es donado, y todo amor que es entregado, y todo amor que tiene las dimensiones esponsales, tiene fecundidad. Y esa fecundidad, ¿cómo se le llama a la mujer? Maternidad. ¿Cómo se le llama a la fecundidad del hombre? Se le llama paternidad. Pues nosotras las religiosas estamos llamadas a ser esposas de Cristo y en unión plena con nuestro esposo, a comunicar vida, que no es algo abstracto. Por eso las religiosas estamos en tantos sectores de la vida eclesiástica y de tantos sectores de la vida de sociedad, porque ese amor materno al cuidado del hombre, al crecimiento del hombre, a la nutrición, a la formación, al cuidado del enfermo, todo eso es el amor materno concreto, hecho carne, concretizado en nuestras obras de servicio. Ahora, la primera expresión de nuestra maternidad espiritual está en la oración. Es la esposa de Cristo orando, hablando con su esposo, hablando como esposa, hablando como madre, hablando al esposo sobre las necesidades de sus hijos. O sea, no sé, yo estoy hablando de nuestro carisma, estoy hablando de cómo el Señor me ha permitido ver la vida consagrada, pero no es un invento, yo no estoy dándole vuelta a la rueda, estoy regresando al Evangelio y regresando a la tradición. O sea, la mujer que ora, la mujer consagrada que ora, definitivamente tiene un acceso al corazón del esposo, como la esposa que habla con su esposo en el cuarto y le habla de las necesidades de sus hijos. Por eso es que vemos en la historia de la iglesia cuántas revelaciones del corazón de Jesús siempre han sido a mujeres, y han sido particularmente a mujeres consagradas, que son aquellas que deben recibir los secretos del esposo, las revelaciones más íntimas del corazón del esposo. Pues también al revés, podemos decir Santa Margarita María Alacoque, Santa Faustina, Kowalska, Santa Gertrudis.
No podemos ver la historia de la revelación del Sagrado Corazón sin ver que la recipiente fue una esposa de Cristo, un alma consagrada, y por lo tanto también Jesús les decía, por ser mi esposa tienes acceso al interior de mi corazón. Y cuando vamos al interior del corazón, generalmente vamos llevando las necesidades de los hijos. Así es que la maternidad empieza en la oración y después se va traduciendo con la fuerza de la oración, con la inspiración recibida en la oración, en obras, las obras que ellas hacen, las obras, las misiones, los apostolados, que al fin y al cabo es el amor hacia nuestros hijos. A usted Jesús le hizo una pequeña trampa porque le metió una vocación dentro de la vocación, ¿no? Porque la llamó a la vida consagrada, pero la llamó a que fuera fundadora y superiora de esta vocación. Es un regalo dentro. Le regaló una muñequita rusa, esa que una dentro de la otra. Que en el fondo es, creo, cualquier vocación. Siempre hay algo más que el Señor está pidiendo, porque está pidiendo todo, ¿no? Pero sobre esto quisiera preguntarle algo de su propia experiencia sobre la chica, la joven mujer hoy que usted encuentra y que el Señor estaría eventualmente llamando a la vida consagrada. El Señor llama en las realidades concretas que hoy vivimos, ¿no? ¿Cuál es el perfil de la joven de hoy que usted ve y qué dificultades tiene y qué cualidades tiene que la hacen, por un lado menos, por otro lado más propensa a escuchar y responder a una vocación? Bueno, definitivamente la manera ordinaria, o sea, común, ordinaria no quiere decir menos, sino la manera común, el que el Señor va a comunicar una vocación, definitivamente requiere una persona que tiene una relación, aunque sea básica, con el Señor. Nadie puede escuchar a alguien llamarle si por lo menos no están en el teléfono, ¿verdad? O no tiene teléfono. Así es que es necesario, diría yo, que hay una básica relación sacramental, de adoración eucarística o de relación con la Virgen Santísima a través del Santo Rosario. O sea, tiene que haber el terreno de alguna manera colocado para que el Señor pueda lanzar el llamado hacia una vocación altísima de amor, porque es amor con Él y a través de Él por los demás. Así es que yo diría que pueden haber casos extraordinarios en que el Señor a alguien como a San Pablo, ¿verdad?, que pasó de ser el perseguidor de los cristianos a ser el apóstol de los gentiles, y que hay un momento así impregnado de gracia. Claro que se puede dar, en la vocación es algo personal, el Señor sale al encuentro, como con la samaritana, él fue al pozo, ¿verdad? Entonces sale al encuentro de la realidad de cada corazón. Pero vamos a decir que de forma común debe haber una básica relación con el Señor, con la vida espiritual. Dificultades, muchas, pero no porque no sea atractiva la vocación, sino porque tal vez no se ha preparado el terreno adecuadamente para dar la respuesta necesaria. O sea, generalmente yo encuentro que por las realidades de nuestro mundo contemporáneo falta mucho la formación de la persona humana. No es culpa de nadie, son circunstancias, son dificultades familiares, son rupturas familiares, son muchos factores en donde el crecimiento de la persona humana, la maduración de la persona humana, necesaria, por lo menos la básica, necesaria para poder dar el don de sí, para poder responder y responder con la madurez necesaria a lo que es una vocación y una responsabilidad, tanto para la vocación consagrada como la vocación matrimonial. El joven de hoy se encuentra menos preparado, no es que escuche menos o el Señor no esté llamando, está llamando abundantemente, pero nos toca a los que somos un poquitito más adultos, nos toca fortalecer el terreno, preparar el terreno, ayudarles a formar el corazón para poder dar una respuesta al amor, una respuesta vocacional, una respuesta que conlleva las actitudes y las aptitudes necesarias para dar un sí pleno, libre y permanente. Ahora, madre, cuando nosotros hablamos de la joven de hoy, ¿qué tipo de joven
se le acerca a usted cuando quiere discernir para la vocación? ¿Qué tipo de joven se le acerca y qué tipo de dudas o temores o interrogantes trae usualmente? Generalmente diría yo que las vocaciones para la vida consagrada femenina están viniendo de dos corrientes que al final siempre se unen en una sola. La adoración eucarística, el amor a Cristo eucarístico, y por lo tanto ya estamos hablando de alguien que no solamente que va a misa los domingos, sino que pues, hacen como un itinerario de vida, la participación más asidua de la Santa Misa, y los corazones marianos, diría la madre y el niño, ¿verdad? La madre y el niño se presentan en el corazón. Mi experiencia, no podría decir de otras congregaciones, aunque en general estamos todas coincidiendo que están viniendo vocaciones de mujeres eucarísticas y marianas, y lógicamente quien es eucarístico y mariano pues tiene un amor particular al Papa y a la Iglesia, ¿verdad? ¿Qué dificultad en responder? Si lo tendría que decir a un nivel, diría que es la falta de la confianza en el poder de aquel que es el que te llama. O sea, que a pesar de nuestra pobreza, a pesar de nuestra debilidad, el Señor, que es el que nos llamó, nos está dando la gracia, no para perfeccionarnos automáticamente, pero sí la gracia para responder e iniciar el camino de la donación y de la perfección humana, que es en realidad la madurez humana. O sea, que la gracia, no podemos confiar tanto en nosotros, sino confiar en la gracia. Lo único que nosotros tenemos en relación a la gracia es el sentido de responsabilidad de que es su gracia, que se está comunicando junto al llamado, pues sea recibida, sea sostenida y ejecute, cause todo el efecto que está supuesto a hacer en nuestro corazón. Fíjate que ahí hay un temor muy claro que yo veo en los jóvenes que se sienten llamados. Eso es lo que estaba pensando, el miedo, ¿no? Tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿Puedo yo? ¿Soy yo capaz? Pero yo me miro a mí misma, le digo, no se miren tanto a sí mismos y miren a aquel que se posó frente a ti y te llamó. Ahora, para lo único que debes mirarte a ti misma, y no es tanto contemplarte, sino es más bien colocarte, es en la responsabilidad de decir tu sí. No será un sí perfecto, pero por lo menos debe ser un sí básicamente maduro. Entonces, por eso regreso a que el ayudar a que los jóvenes de hoy alcancen un cierto grado de madurez, o sea, que quiere decir la responsabilidad ante el deber, es muy importante. La responsabilidad ante lo que me corresponde hacer, la responsabilidad de hacer el bien aunque no tengo ganas de hacerlo, todo eso es parte de la formación en la madurez. Creo que toda persona requiere una básica madurez para simplemente dar un paso hacia un compromiso mayor. Hay varias preguntas que se me suscitan y las vamos a ir tratando en la medida en que nos dé el tiempo, pero una que me viene a la cabeza y que nos traíamos al comienzo de la conversación, madre, es el tema del valor, de la percepción del valor en la vida de hoy. Y no son pocos los casos que conozco de personas que están invitadas a la vida consagrada, masculina o femenina, en el caso de las mujeres, donde le dicen, oye, pero eso ya está totalmente anticuado, o sea, las monjas van a desaparecer, antes eran tantas, ahora son tan pocas. Entonces, simplemente viéndolos así estadísticamente, si seguimos la curva ad infinitum, calculamos que para el año X ya no van a haber monjas, así que ¿para qué te metes de religiosa? Bueno, es que vivimos en una época, Alejandro, yo creo que tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? Que todo lo que ha sido parte de la vida de la iglesia se ve como anticuado, ¿verdad? ¿Cuántos nos dicen que la Biblia es anticuada, verdad? Todo, la verdad es anticuada, los valores son anticuados, la doctrina es anticuada. O sea que las religiosas caemos simplemente en el problema, en la bolsa de todo lo anticuado. Entonces, no, Dios no es anticuado y Dios siempre sigue asistiendo a su iglesia, que es su esposa, sigue asistiéndola con todos los dones y todos los medios necesarios para llevar a cabo su misión. La vida religiosa no es anticuada, la vida religiosa existió en el pasado, como la vida religiosa existe en el presente. Y yo
creo lo que Juan Pablo II dijo, nunca dejará de existir porque está plenamente unida a la identidad, a la esencia y a la santidad de la iglesia. O sea que el esposo no va a dejar de darle a la iglesia rostros vivientes de ella, que son la vida consagrada. Ahora, al mismo tiempo sabemos que la vida consagrada hoy, la vida religiosa hoy, tiene dimensiones nuevas. Como todo, cogemos de lo viejo y sacamos de lo nuevo. La iglesia siempre tomando de lo viejo y abierta al Espíritu para que haga cosas nuevas. De esas dimensiones nuevas y de cómo reaccionan los jóvenes de hoy me gustaría hablar apenas regresemos del corte, madre, así que vaya pensando la respuesta porque le voy a hacer algunas preguntas bravas. Ok. Volvemos después del corte con la madre Adela, no se vaya. En vivo y en directo en EWTN, hermanas y hermanos, y cara a cara con la madre Adela, que vamos ahora a prenderle un poco más el fuego. Madre, hay una situación que me parece recurrente, yo la he escuchado, usted la debe haber escuchado además como una persona que ha tenido que orientar tantas muchachas a discernir su propia vocación. Y es, madre, yo creo que Dios me podría estar llamando, pero no tengo la certeza. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo estuvo usted segura? ¿Hay algún momento en que uno siente que Dios ha bajado y le dice, tú, a ti te estoy llamando, no el del costado, a ti? Y muchas veces esperan esa especie de epifanía que rara vez llega, ¿no? Uh-huh. Exacto. Una de las cosas que yo mucho comparto es, en la vida de la iglesia el Señor generalmente no hace estas cosas. Es un proceso de discernimiento, de confirmar los signos. Por los frutos se conocerá. Los frutos de saber, verme ante el Señor en oración y sentir, ahí está mi paz. No es que lo otro tengas guerra, porque la vida consagrada no es un huir del mundo, porque al contrario, vamos a tener que entrar al mundo para sanar al mundo, para darle las respuestas fundamentales a ese mundo. O sea que quien quiera huir del mundo a través de la vida consagrada, entró en la vocación equivocada. ¿Okay? Al mismo tiempo tenemos primero que saber que es un proceso de discernimiento donde se van probando, se van confirmando los movimientos del espíritu en este corazón y también se va confirmando la capacidad del corazón para dar una respuesta apropiada a ese movimiento. También tenemos otro problema, Alejandro, y es que el concepto de certeza. Vivimos en un tiempo en que dice, pero ¿cómo puedo estar 100% segura? Bueno, quien está 100% segura en todo, no hay espacio para el abandono, no hay espacio para la confianza. Tenemos que estar suficientemente seguras, tenemos que tener un grado de certeza, pero no esperar que yo voy a dar mi sí cuando ya tengo el 100%. Por eso es que existen también los años formativos, postulantados, noviciados, donde se va creciendo en el grado de certeza. Pero es que este es un problema que lo vemos en todas las vocaciones y sin embargo, dime en algo que nosotros podemos tener 100% certeza. Si tuviéramos 100%, no existirían los abogados. Exactamente. O justamente la gente tiene dudas, necesita hacer un contrato y con el contrato y todo, la gente termina en juicios, ¿no? Vocacional o profesionalmente, nosotros no tenemos 100% certeza. Hay personas que dicen, entré en una compañía sólida y a los 3 años hay una quiebre, perdieron su trabajo. O sea, la certeza es necesaria para dar un paso fundamental de vida, pero no puede ser 100% certeza porque dejaría de ser humano. No nos estamos relacionando en nada con una computadora, que tú sabes que aprietas exit, o sea, va a salir. Bueno, sí funciona, ¿verdad? Ni ahí hay 100%. No existe y yo creo que eso es algo que debemos, que haya la suficiente certeza y hay que saber
enseñar cuál es la suficiente certeza para confirmar que hay un verdadero movimiento del espíritu, pero nunca ver 100% certeza ni tampoco 100% en la respuesta. Uno va creciendo en el amor a la medida que lo ejecuta. Si es que es igual en las vocaciones. Uno va creciendo en el amor a la medida que lo ejecuta. Me gustaría, madre, que explicara un poquito más esa frase, porque normalmente en los cuentos que nos cuentan de pequeños, nos dicen se casaron y fueron felices, ¿no? Es decir, normalmente la decisión de una vocación, usualmente en el matrimonio, lo ponen como un punto de llegada. Ahí se acabó, ya lo hicimos, se casaron y fueron felices, y a veces no tengo la duda de que muchas personas piensan lo mismo de la vida consagrada, y se consagró, se hizo monjita y fue feliz. El llegar a la consagración, es decir, es alcanzar un particular destino, pero de ahí se inicia toda una jornada, un itinerario, una aventura, me gusta decir a mí, porque verdaderamente la tiene. O sea, en la vida consagrada femenina, en las congregaciones, tenemos puntos de partida. El punto de llegada es llegar a morir con mi hábito y encontrar a mi esposo, ¿verdad? Ese es nuestro mayor anhelo. Pero ¿qué pasa entre ese momento en que di mi sí, en que me consagré y llego a ese momento donde llego a la plenitud de mi relación esponsal en el cielo? Hay toda una aventura de dificultades, de batallas, de movimientos, de cambios a los que tengo que estar diciendo un permanente sí. Entonces, igual que el matrimonio, o sea, hay un sí fundacional, un sí fundamental, por decir así. Y luego empieza toda una jornada, una aventura, donde mi sí se va a requerir para siempre, donde a lo mejor yo pensaba que iba a estar en esta misión y viene el Señor a través de la comunidad y me pone en otra, pues va a requerir un nuevo sí. Por eso digo, el amor se va creciendo, va madurando, va ensanchando el corazón a la medida que vamos haciendo opciones de amor. La consagración es decir, sí, Señor, aquí estoy para ti. Ahora, ¿qué va a pasar en todo ese recorrido? ¿Cuántos Montes Tabores o cuántos Calvarios o cuántos Getsemaní voy a encontrar? Todos los que encuentre una persona humana en su jornada vocacional y en su jornada de vida, en la donación de su amor que va a tomar tantas facetas y que tendrá que renovarlo constantemente. Este es un tema interesante, madre, porque muchas veces las personas que se enfrentan al tema de la duda vocacional tienen la idea de que la vida matrimonial es de suyo más fácil que la vida consagrada y en consecuencia sería la vida matrimonial es como por defecto, por default, es la vida de embajada, mientras que la otra es cuesta arriba, ¿no? Y creo que esa concepción no solamente es errada en el sentido que establece un bloqueo para alguien que de verdad quiere discernir en serio, sino que además denigra lo que de verdad significa la vida matrimonial. Exactamente, ¿no? Y por eso creo que hay que preguntar, ¿verdad? Las dudas requieren preguntas y las preguntas requieren una respuesta. Yo siempre digo, hagan preguntas fundamentales, no secundarias y sin valor. Hagan preguntas fundamentales y tengan la responsabilidad de alcanzar la respuesta. Si se cree que la vocación matrimonial es más fácil que la vocación a la vida religiosa, hablen con un matrimonio. Oigan de sus glorias y de sus fracasos, oigan de sus luchas y de sus triunfos, oigan de sus cruces y de sus glorias, porque toda vocación al amor, ahora habrán matrimonios que la viven bien fácil, sencillamente porque no la viven en plenitud con sus realidades. Puede haber vida religiosa que luzca muy fácil o que la persona opte por vivirla sumamente fácil, puede pasar o en el sacerdocio o en el laico consagrado como tú, pero ser fiel a lo que el Señor nos llama, a los elementos fundamentales de cada vocación, al don y al deber, al don y a la tarea de cada vocación. Yo creo que para cada uno es una montaña que ascender. Ninguna vocación es más fácil, por lo menos creo que ninguna vocación es más fácil que otra.
sino que cada vocación es la tuya y la que te muestra tu camino de santidad, al cual tienes que ascender como cualquier otra persona en un llamado de vocación. Hay que ascender el monte, hay que subir, hay que luchar, hay que pasar momentos duros, hay que optar por cosas que tal vez todo en contra de mí desea optar, pero por fidelidad. La grandeza de la vocación está en la fidelidad al llamado a darme permanente, incondicionalmente y para siempre, con todo lo que eso conlleve, con todo lo que me encuentre en mi camino, con todo lo que tenga, momentos en que sienta como el Señor, que me caigo con el peso de la cruz, pero Él me da la gracia y me asiste, si yo coopero, para levantarme. Madre, hay otro asunto que yo llamo la irracionalidad estadística. Le explico cómo he escuchado, esto lo he escuchado, no me lo estoy inventando, no tendría la imaginación para inventármelo, ¿no? Conozco muchas personas que simplemente no se ponen en situación de discernir, cuando en realidad todos deberíamos discernir cuál es el camino que Dios tiene para nosotros, pero no se ponen en la situación de discernir la posibilidad de una vida consagrada, y en este caso hablo de la vida consagrada femenina, porque dicen, mira, las religiosas comparadas con las mujeres casadas son una minoría, una tremenda minoría, son poquitas, digamos 2%, una cosa así. Y en consecuencia, si yo proyecto eso a mis probabilidades de ser llamada a la vida consagrada, quiere decir que mis probabilidades deben ser 2%. Por 2% no me voy a preocupar, mejor me caso nomás. Yo no voy a entrar en el 2%. Efectivamente, ¿no? Debe ser ella, ¿no? Que tiene más cara de monja que yo, ¿no? Pero ese es el misterio de la vocación. ¿Quién le iba a decir a Pedro que el Señor iba a pasar y lo iba a llamar? Y no solamente que iba a pasar, que lo miraba desde el monte Éramos y lo miraba en la barca gritando y lidiando con su red. ¿Qué iba a pensar Pedro? Que él caía en el 2%, y no solamente en el 2% de los llamados a la cercanía íntima con el Señor, como fueron los 12, pero a ser el cabeza de la iglesia, la roca sobre la cual se sostiene la iglesia. ¿Quién iba a pensar? La vocación es un misterio, y por eso en la vocación podemos contar los números que las han abrazado, pero no podemos meter en estadística cómo se dio, cómo sucede, cómo fue ese momento de encuentro, cómo ese amor sedujo el corazón se dejó seducir. ¿Cómo pones, cómo metes en una estadística el misterio del amor, que es corresponsabilidad? ¿Por qué llamó a ella y no llamó a otra? ¿Por qué un hombre se enamoró de esa mujer habiendo millones? ¿Verdad? El misterio del amor no entra en las estadísticas, por lo menos como el hombre moderno las quiere ver. Sobre todo cuando está el riesgo del que nosotros conocemos en el Evangelio del joven rico, ¿no? El joven rico o la joven rica, que no es porque la gran no es un lección... problema masculino. Efectivamente. Pudo haber sido mujer para efectos prácticos y lo que vemos es un final trágico, ¿no? Porque existen varios personajes en el Evangelio al que el Señor que le dicen al Señor, sí, yo quiero seguirte, que después de curarlos y todo, y el Señor les dice, no, anda, ve a tu casa, ¿no? Ve, preséntate donde el sacerdote, etcétera. Pero a este muchacho le dice, ven y sígueme. Hoy conoceríamos su nombre, junto con el nombre de los apóstoles, ¿no? Y se ha perdido en la historia porque no le respondió al Señor. Entonces, solamente sabemos de él que es un joven que le ocasionó tristeza a Jesús. Efectivamente. Porque lo vio con tristeza, lo vio irse con tristeza. Así es. Es el amor de aquel que se enamoró de un corazón y lo quiso todo para sí, y este corazón tuvo miedo de dejarlo todo, porque era un hombre bueno, hablando de bondad y perfección, era un hombre bueno, practicante, por decir así, pero le dio miedo vamos a decir, esa llamada mayor al amor, de dejarlo todo para seguir al Señor, y por miedo no lo deja. Hay muchas razones, miedo a aferrarse a sus seguridades, ¿verdad? Que ahí es donde aferrarnos a nuestras seguridades, la certeza, lo que es cierto, lo que puedo tocar y saber. Pero el Señor se quedó triste. Sí, y este tema del miedo me parece a mí que es una enfermedad de nuestra época, porque
No por casualidad nosotros hemos tenido un pontífice cuyo enorme pontificado puede sintetizarse de alguna manera en este no tenga miedo, ¿no? En el último minuto que nos queda, Madre, me gustaría que desde su propia experiencia de haberle dicho al Señor, si se arrepiente de algo, ¿qué le diría? Se arrepiente de haberle dicho sí al Señor, ¿qué le diría a un muchacho, una muchacha, especialmente una chica que podría estar pensando en la vocación a la vida consagrada en este último minuto frente al miedo? Si algo tendría que arrepentirme concretamente es de haber tenido miedo, no de haber dejado de actuar y de haber respondido, porque traté en todo momento de responder al Señor, pero de haber sentido miedo en mi corazón, lo cual también es parte del proceso de crecimiento, incluso para poder hablar del miedo. Le doy gracias al Señor que también desde mi juventud escuché este pontífice decir no tengan miedo, y lo he hecho lema de mi vida, especialmente de mi vida religiosa, pero sobre todo de mi vida fundacional, donde las cargas y las responsabilidades son grandes. No tener miedo. Si hay algo por qué padecer, prefiero padecer por el amor. Si hay algo por qué sufrir, prefiero sufrir amando y donándome. Si hay algo por qué debo gastar mi vida, prefiero gastarla haciendo el bien. Así que no tengan miedo de vivir la plenitud de quienes somos. Somos capaces de Dios, somos capaces de decir un sí imperfecto, un sí frágil, pero después de todo es un sí. Y el Señor, el que nos ha llamado, el que te está llamando, te va a dar la gracia para que ese sí no solamente permanezca, sino crezca, florezca en el jardín de la iglesia. Dejamos esa semilla bien sembrada, Madre. Le agradezco infinitamente por haberlo dicho. Vamos a tenerla próximamente acá porque sé que vamos a tener muchas preguntas más, así que no se vaya muy lejos de Miami para poder traerla de vuelta. Se quedan ustedes entonces con la programación de EWTN. Este ha sido Cara a Cara y nos vemos pronto. Dios los bendiga.